Rechaza esto y nada cambia. Cada queja que lanzas al vacío es una frecuencia que el universo devuelve multiplicada, y lo que creías ignorado era tu propia resistencia bloqueando la respuesta. Si estás viendo esto ahora, no llegaste aquí buscando consuelo. Llegaste porque algo en ti ya sabe que el silencio que tanto te duele nunca fue del universo, sino tuyo. Hoy se te entrega el mecanismo exacto, la frecuencia precisa que has estado rechazando sin darte cuenta, y cuando termines de escuchar tendrás dos caminos: aceptarla y ver cómo todo se reorganiza desde mañana, o seguir quejándote de que nadie te oye mientras tú mismo apagas la señal. Esto no es filosofía blanda ni autoayuda decorativa, es el principio más antiguo y más verificable de la existencia. El universo responde a lo que emites, no a lo que pides. Cada pensamiento, cada emoción sostenida, cada palabra repetida en tu mente es una vibración que sale de ti como una onda. El problema nunca fue que el universo no escucha. El problema es que tú emites una frecuencia de rechazo, de queja, de ¿por qué a mí? Y luego te sorprendes cuando recibes de vuelta exactamente eso. Más situaciones para quejarte, más razones para sentir que estás solo, más evidencia de que nada funciona. El universo habla cuando tú dejas de resistir. Y si hoy rechazas este mensaje, si apagas esto antes de que termine, estarás haciendo exactamente lo que siempre haces. Cerrar la puerta justo cuando la respuesta llega. Piensa en esto por un segundo. ¿Cuántas veces has pedido algo con urgencia, con desesperación, sintiendo que si no llega te vas a quebrar? ¿Y cuántas veces llegó justo cuando dejaste de apretar, cuando te rendiste, cuando por fin exhalaste y dijiste, está bien, ya no importa? No fue coincidencia. Fue el momento exacto en que tu frecuencia cambió. La desesperación es rechazo disfrazado, es decir, no confío en que esto funcione, no creo que sea para mí, necesito forzarlo porque si lo suelto, se pierde. Y esa vibración, ese apretón mental, es exactamente lo que mantiene afuera lo que quieres adentro. El universo no responde a lo que gritas, responde a lo que emites en silencio, a la frecuencia base que sostienes cuando nadie te mira, cuando estás solo frente a tu propia mente. Y si esa frecuencia dice, no soy suficiente, esto no es para mí, siempre me pasa lo mismo, adivina qué te llega. Aquí entra la parte que incomoda. La razón por la que tantas personas sienten que el universo no les escucha es porque están pidiendo desde la carencia, no desde la certeza. Hay una diferencia brutal entre decir, quiero esto porque no lo tengo, y decir, acepto esto porque ya es mío. La primera es resistencia pura. La segunda es alineación. Cuando pides desde la falta, tu cuerpo lo sabe, tu respiración se tensa, tu pecho se aprieta, tu mente empieza a calcular escenarios de fracaso. Esa sensación, ese nudo interno, es tu frecuencia real, y el universo no lee tus palabras, lee tu vibración. Entonces puedes repetir afirmaciones todo el día, puedes hacer rituales, puedes escribir listas y quemar papeles, pero si cada vez que lo haces sientes ese vacío en el estómago, esa duda que dice, ¿y si no funciona? Estás emitiendo rechazo. Estás diciéndole al campo que no confías. Y el campo no juzga, simplemente refleja. El universo habla cuando tú dejas de resistir. Repítelo mentalmente ahora mismo, no como consigna vacía, sino como reconocimiento de algo que ya sabes. Piensa en las veces que soltaste algo que querías con desesperación y semanas después te llegó sin esfuerzo. Piensa en las veces que dejaste de perseguir a alguien y esa persona apareció. Piensa en las veces que aceptaste una pérdida y algo mejor se abrió. No fue magia, fue física básica. Cambiaste de frecuencia, dejaste de apretar, y cuando sueltas el universo puede entrar. Ahora bien, ¿por qué rechazamos la frecuencia correcta? Porque aceptarla significa soltar la identidad de la persona a quien las cosas no le salen.
Significa renunciar a la narrativa de soy víctima de las circunstancias. Significa dejar de tener excusas, y eso para muchos es aterrador. Es más cómodo quejarse de que el universo no responde que asumir la responsabilidad de que tú eres quien está bloqueando la señal. Es más fácil decir no funciona para mí que reconocer que funciona para todos, pero tú estás emitiendo la frecuencia incorrecta. Así que la pregunta no es si el universo te escucha. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de quejarte y aceptar lo que ya está disponible para ti? Porque aquí está el secreto que nadie te dice con claridad. Lo que quieres ya existe en el campo. No es algo que tienes que crear desde cero, es algo que tienes que permitir. El universo no fabrica realidades bajo demanda, organiza lo que ya está en potencia, y tu trabajo no es forzar, no es manipular, no es suplicar. Tu trabajo es sintonizar, es como un radio. Las estaciones están ahí siempre, emitiendo constantemente, pero si tú estás en la frecuencia equivocada, solo escuchas estática. Y luego te quejas de que no hay música. El problema no es la música. El problema es que estás en 98,5 buscando lo que está en 101,3. Y cada vez que te quejas, cada vez que dices esto no funciona, cada vez que te enfocas en la ausencia, estás girando el dial en la dirección opuesta. Si esto te resuena, si algo en tu pecho se está moviendo mientras escuchas, es porque esta frecuencia ya está actuando. No llegaste aquí por algoritmo, llegaste porque tu campo empezó a reorganizarse antes de que tocaras play. Y ahora tienes una elección muy clara: aceptar la frecuencia que te corresponde o seguir resistiendo. Si eliges lo primero, todo cambia desde hoy. Si eliges lo segundo, volverás mañana a preguntarte por qué nada mejora. Comenta: acepto la frecuencia que me corresponde. No es un truco de engagement, es un gesto simbólico que le dice a tu sistema nervioso que estás listo. Y cuando comentas, el universo registra esa señal, no como metáfora, como hecho. Ahora pasemos a la parte práctica, porque esto no se trata solo de entender, se trata de aplicar. La frecuencia correcta tiene 3 características inconfundibles: quietud, certeza y permiso. Quietud significa que tu mente no está calculando, no está ansiosa, no está persiguiendo resultados. Certeza significa que sabes, sin necesidad de pruebas externas, que lo que pediste ya se está organizando. Permiso significa que dejas de controlar cómo y cuándo llega. Confías en que el timing es perfecto aunque no lo entiendas. Estas 3 cualidades no son estados místicos inalcanzables, son experiencias corporales que puedes sentir ahora mismo si prestas atención. Cierra los ojos por un segundo si puedes, o simplemente pon tu atención en el centro del pecho. ¿Sientes esa pequeña pausa entre una respiración y la siguiente? Esa pausa es quietud. ¿Sientes esa calma discreta que aparece cuando dejas de pensar en lo que falta? Esa es certeza. ¿Sientes ese alivio sutil cuando aceptas que no tienes que hacer nada más que estar presente? Eso es permiso. Esa combinación, esa firma energética, es la frecuencia correcta. Y cada vez que la activas, aunque sea por 3 segundos, estás sintonizando. El universo habla cuando tú dejas de resistir. Y resistir no es solo negar o rechazar. Resistir es también forzar. Es querer controlar cada paso. Es obsesionarte con los detalles. Es chequear cada 2 horas si ya llegó. Es dudar cada vez que no ves evidencia inmediata. Todo eso es resistencia. Y la resistencia no solo bloquea lo que quieres, te desgasta, te roba energía, te vuelve reactivo, ansioso, frustrado. Por eso tantas personas se sienten agotadas de manifestar, de pedir, de intentar. No es que el universo sea difícil, es que ellos están usando fuerza donde se requiere fluidez.
Piensa en esto como una paradoja operativa. Mientras más aprietas, más se aleja. Mientras más sueltas, más cerca está. Suena contraintuitivo porque toda tu vida te enseñaron que tienes que luchar, perseguir, insistir, y eso funciona para ciertas cosas, pero no para la creación desde el campo. El campo responde a la coherencia, no al esfuerzo, responde a la alineación, no a la intensidad, responde a la frecuencia que emites de forma sostenida, no a los picos de desesperación que lanzas cuando estás al límite. Entonces la pregunta clave es, ¿cuál es tu frecuencia base? La que sostienes cuando estás en piloto automático, cuando no estás intentando manifestar nada, cuando simplemente estás viviendo tu día. Porque esa es la frecuencia que el universo lee. Y si esa frecuencia dice, nunca es suficiente, siempre me falta algo, las cosas buenas son para otros, adivina que sigue llegando. Pero aquí está la buena noticia. Puedes cambiar tu frecuencia base en cualquier momento. No tienes que esperar a que las circunstancias mejoren. No tienes que convencerte de que todo está bien, cuando claramente no lo está. Solo tienes que hacer una cosa: dejar de enfocarte en la ausencia y empezar a habitar la certeza. Y la certeza no es creer ciegamente. Es soltar la necesidad de pruebas. Es decir, esto ya se está organizando, aunque no lo vea todavía. Es confiar en el proceso sin necesidad de entenderlo. Es vivir como si ya hubiese llegado, no porque estés fingiendo, sino porque sabes que en el campo ya existe. Y cuando habitas esa frecuencia, tu cuerpo cambia, tu mirada cambia, tus decisiones cambian y el universo responde. Y si lo que estás pidiendo tarda más de lo que esperabas, esa es la prueba. Ahí es donde la mayoría se cae. Ahí es donde vuelven a la queja, a la duda, a la frecuencia de esto no funciona. Y cuando vuelven a esa frecuencia, reinician el proceso. Es como plantar una semilla, desenterrarla cada 2 días para ver si ya brotó y luego quejarte de que nunca crece nada. El timing del universo no es el timing de tu mente. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Significa que estás aprendiendo a confiar sin ver. Y esa es la habilidad más poderosa que puedes desarrollar. Aquí entra algo que muy pocos entienden. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. No lo que dices que eres, no lo que intentas ser, sino lo que emites de forma constante. Si emites carencia, recibes situaciones que confirman carencia. Si emites gratitud, recibes más razones para estar agradecido. Si emites confianza, recibes oportunidades que requieren confianza. Es un espejo perfecto. No juzga, no castiga, no recompensa. Simplemente refleja. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora mismo? No en tus momentos de meditación o cuando haces afirmaciones. Ahora mismo, en este instante, mientras escuchas, ¿estás siendo alguien que confía o alguien que duda? ¿Estás siendo alguien que acepta o alguien que resiste? ¿Estás siendo alguien que permite o alguien que controla? Porque esa respuesta, esa vibración interna es lo que el universo está leyendo. El universo habla cuando tú dejas de resistir. Y dejaste de resistir cuando ya no necesitas que esto funcione para sentirte bien. Cuando ya no necesitas la prueba externa para confiar. Cuando ya no necesitas la validación del mundo para saber que estás en el camino correcto. Esa es la frecuencia máxima, y desde ahí, todo fluye. Ahora bien, ¿cómo sabes si estás en la frecuencia correcta? Hay señales internas muy claras. Primera, tu mente está en calma, no silencio absoluto, sino ausencia de obsesión. Segunda, tu cuerpo está relajado, no hay tensión en el pecho, no hay presión en la garganta, no hay nudo en el estómago. Tercera, sientes una certeza tranquila, no euforia, no emoción exagerada, sino una calma que dice, ya está hecho. Cuarta,
Dejas de chequear compulsivamente. No revisas tu teléfono cada 5 minutos esperando la señal. No preguntas a todos si creen que va a funcionar. No buscas confirmación externa. Simplemente vives. Y quinta, empiezan a aparecer sincronicidades. Pequeñas coincidencias que parecen guiños. Conversaciones que tocan justo el tema que necesitabas escuchar. Encuentros inesperados que abren puertas. Esas no son casualidades. Son confirmaciones de que tu frecuencia cambió y el campo está respondiendo. Pero si todavía estás esperando que el universo te convenza, si todavía necesitas una señal más grande, una prueba más clara, entonces estás pidiendo desde la duda. Y la duda es rechazo, es decir, no confío lo suficiente. Y mientras sigas en esa frecuencia, el universo seguirá enviándote situaciones que te enseñan a confiar, que te obligan a soltar, que te fuerzan a dejar de controlar. Porque el objetivo no es darte lo que quieres rápidamente. El objetivo es convertirte en alguien que puede recibirlo y sostenerlo. Y eso requiere que cambies tu frecuencia base, no solo que digas las palabras correctas. Entonces aquí está el punto de quiebre. El momento donde decides. Porque si sigues viendo esto, ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes quejarte de que el universo no te escucha, ya no puedes culpar a las circunstancias. Ahora sabes que el problema nunca fue el universo. El problema fue tu frecuencia. Y ahora que lo sabes, tienes dos opciones: aceptarlo y cambiar, o rechazarlo y seguir igual. Y si lo rechazas, si decides que esto no es para ti, que es demasiado simple, que necesitas algo más complejo o más místico o más validado externamente, entonces vas a volver a quejarte. Mañana, la próxima semana, el próximo mes, vas a seguir sintiendo que nada funciona, que las cosas buenas son para otros, que tú eres la excepción, y eso no es verdad. No eres la excepción, eres alguien que todavía está rechazando la frecuencia correcta. El universo habla cuando tú dejas de resistir. Y resistir es quejarte, es dudar, es compararte, es obsesionarte con los resultados, es forzar el timing, es necesitar pruebas antes de confiar. Es pedir señales cuando la señal ya está aquí, en este instante, en el hecho de que llegaste a este mensaje. Porque lo que estás escuchando no es contenido aleatorio, es la respuesta que pediste hace días, semanas o meses. Es el universo hablándote de la única forma que puede hacerlo, a través de algo que resuena con tu frecuencia actual. Y si resuena, es porque estabas listo. Y si estabas listo, entonces ahora es el momento de aceptar. Acepta que el universo siempre te ha escuchado. Acepta que cada experiencia que tuviste fue una respuesta a lo que estabas emitiendo. Acepta que nada de lo que viviste fue castigo ni azar, fue feedback. Fue el campo mostrándote dónde estaba tu frecuencia para que pudieras ajustarla. Y ahora que lo sabes, puedes hacer el ajuste. No mañana, no cuando te sientas mejor. Ahora, porque la frecuencia correcta no es un estado futuro, es una decisión presente. Es elegir, en este segundo, confiar en lugar de dudar, permitir, en lugar de controlar, soltar en lugar de apretar. Y cuando haces esa elección, aunque tu mente no lo entienda completamente, tu cuerpo lo registra y el campo responde. Si necesitas un gesto concreto, aquí está. Pon tu mano en el pecho. No como pose espiritual, sino como reconocimiento de que el cambio empieza adentro, no afuera. Y mientras tu mano está ahí, repite mentalmente, sin forzar: el universo habla cuando yo dejo de resistir. No lo digas para convencerte, dilo para recordarte lo que ya sabes. Y luego suelta, respira y permite que esa frecuencia se estabilice. Ahora pasemos a algo que casi nadie menciona. El universo no solo responde a lo que pides, responde a lo que estás dispuesto a recibir. Y muchas personas no están dispuestas, porque recibir implica cambio, implica soltar la identidad vieja, implica vivir diferente,
implica responsabilidad, y eso asusta más que quedarse en lo conocido. Entonces piden y piden, pero cuando lo que pidieron está a punto de llegar, se sabotean. Encuentran razones para dudar, crean dramas, se distraen con problemas menores, porque en el fondo no se sienten merecedores, no se sienten listos, no se sienten suficientes. Y esa frecuencia de no soy suficiente bloquea todo, no importa cuánto pidas. Si en el fondo no crees que te corresponde, el universo no puede forzarte a recibir, porque el universo respeta tu libre albedrío, respeta tu frecuencia. Y si tu frecuencia dice, no estoy listo, entonces no llega. No por castigo, sino por coherencia. Entonces la pregunta más importante que puedes hacerte hoy es, ¿estoy dispuesto a recibir lo que pedí? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi vida? ¿Estoy dispuesto a soltar la narrativa de lucha y empezar a vivir desde la certeza? Porque si la respuesta es sí, entonces todo lo que sigue es simple. No fácil, pero simple. Mantienes la frecuencia correcta, dejas de quejarte, dejas de resistir y permites que el universo haga lo que siempre hace, organizar los eventos, las personas, las oportunidades, los recursos para que lo que pediste llegue de la forma más eficiente posible. Y si la respuesta es no, si todavía no estás listo, entonces el universo seguirá enseñándote a estar listo. Seguirá enviándote situaciones que te muestran dónde está tu resistencia. Seguirá poniéndote frente a tus miedos para que los sueltes. Porque el universo no está en tu contra. Está trabajando para ti, siempre. El universo habla cuando tú dejas de resistir, y dejas de resistir cuando aceptas que no tienes que tener todas las respuestas, cuando aceptas que no tienes que entender el plan completo, cuando aceptas que tu único trabajo es mantener la frecuencia y confiar en el proceso. Todo lo demás se organiza solo, y eso no es fe ciega, es física verificable. Porque cada vez que sueltas, cada vez que confías, cada vez que permites, las cosas empiezan a fluir. Y cada vez que aprietas, cada vez que dudas, cada vez que intentas controlar, las cosas se traban. Es tan consistente que no puede ser azar, es ley. Ahora estamos entrando en la zona donde muchos se bajan, porque hasta aquí todo suena lógico, inspirador, incluso obvio. Pero ahora viene la parte incómoda. Tienes que dejar de quejarte, completamente. No solo en público, sino en privado. No solo con otros, sino contigo mismo. Porque cada queja es una declaración de que el universo no está funcionando. Es una frecuencia de rechazo. Es decir, esto no debería ser así. Y cada vez que dices eso, estás reforzando la frecuencia de resistencia. Estás diciéndole al campo que no aceptas lo que es, y el campo no puede darte lo nuevo si tú estás aferrado a lo viejo. No puede mostrarte la solución si tú estás enfocado en el problema. No puede enviarte abundancia si tú estás contando todo lo que falta. Entonces el pacto es este. Si aceptas la frecuencia correcta, aceptas también dejar de quejarte. Y eso incluye quejarte de cómo lento va todo. Quejarte de que otros ya tienen lo que tú quieres. Quejarte de que la vida es injusta. Quejarte de que nada te sale, porque todas esas quejas son señales al universo de que no confías. Y si no confías, el universo no puede trabajar contigo, solo puede reflejar tu desconfianza. Pero aquí está el truco. No tienes que fingir que todo está perfecto. No tienes que negar tus emociones. No tienes que sonreír cuando quieres llorar. Puedes sentir frustración, cansancio, tristeza. Lo que no puedes hacer es quedarte ahí. No puedes hacer de la queja tu identidad. No puedes hacer del sufrimiento tu narrativa constante. Porque si lo haces, esa se vuelve tu frecuencia. Y el universo responde. Así que en lugar de quejarte, reconoce. Di, esto es difícil ahora y confío en que se está organizando. Di, no veo el resultado todavía y sé que ya está en camino. Di, me siento cansado y elijo descansar sin perder la certeza. Esa es la diferencia. No niegas lo que sientes,
lo reconoces y luego vuelves a la SID, frecuencia correcta. Vuelves a la confianza, vuelves a la certeza, vuelves a permitir. El universo habla cuando tú dejas de resistir. Y cuando finalmente lo escuchas, no es con palabras, es con señales, es con puertas que se abren, es con personas que aparecen, es con ideas que llegan justo a tiempo, es con una calma interna que te dice ya está hecho. Y esa calma no es pasividad, es poder, porque sabes que no tienes que forzar nada. Sabes que tu parte es mantener la frecuencia y la parte del universo es organizar el resto. Y cuando confías en esa división de roles, todo se vuelve más fácil. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque dejas de pelear contra ellos. Los ves como parte del proceso, los aceptas como ajustes necesarios y sigues adelante con certeza. Y ahora llegamos al final, al punto donde decides si esto fue solo otro video que consumiste o el momento donde todo cambió. Porque la información sin aplicación es entretenimiento. Y tú no llegaste aquí para entretenerte. Llegaste porque algo en ti está listo para el cambio. Entonces la decisión es tuya. Puedes aceptar la frecuencia que te corresponde, dejar de quejarte, soltar la resistencia y permitir que el universo haga lo que siempre ha querido hacer, darte lo que pediste. O puedes rechazar este mensaje, cerrar esto y seguir esperando que algo externo cambie mientras tú sigues emitiendo la misma frecuencia de siempre. Si eliges lo primero, hazlo ahora, no mañana, no cuando te sientas mejor, ahora. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No como favor al canal, sino como gesto simbólico de que aceptaste, porque cuando compartes estás diciéndole a tu sistema nervioso que esto es real para ti, que esto importa, que estás listo, y el universo registra esa señal. Ahora percibes la frecuencia actuando en silencio. Una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que, cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. El universo habla cuando tú dejas de resistir. Y hoy dejaste de resistir. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque lo que acaba de ocurrir aquí no fue un video, fue un ajuste, y ya no hay vuelta atrás.